mexicanos de los medios de comunicación. Yo quiero, como miembro del panel de alto nivel del secretario general, como especialista en los temas de desarrollo universitario, de desarrollo social sustentable en la universidad, y con mi experiencia particular en el trabajo de las selvas tropicales húmedas de México, y sobre todo como ciudadana de este planeta. Agradecer esta iniciativa, y lo digo muy sinceramente, porque siempre el público en nuestras conferencias nos preguntan ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo contribuir a estos tremendos retos que tiene el planeta por delante, la humanidad, para hacer frente a las crisis económica, social y ambiental en las que estamos inmersos prácticamente todos los países del mundo? Y esto es una verdadera contribución, y es una contribución porque primero estamos utilizando las grandes ventajas y la revolución de comunicación que caracteriza al siglo XXI. Nos estamos pudiendo enlazar en 100 puntos, entiendo, con seguramente varias centenas de personas, y estamos con los medios de comunicación, quienes tienen una función y una responsabilidad sustantiva en este trabajo, porque lograr hacer los cambios que se necesitan por parte de la humanidad para lograr la sustentabilidad en el desarrollo implica necesariamente de los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen que estar informados para poder tener una conciencia y para poder involucrarse y participar. Y esa forma mejor de hacerlo es cómo los medios de comunicación pueden transferir la información que surge de las instancias tanto académicas como de gobierno, como de las instancias de las Naciones Unidas, como de las organizaciones no gubernamentales, y ayudarnos a trasladar esta información de manera oportuna a los ciudadanos. Yo por ello no tuve ninguna duda de poder estar aquí con ustedes, y realmente es algo que estoy convencida. Esto es una gran aportación en el camino que queremos ir. El informe que ustedes tienen, algunos aquí en la sala, parte de las copias de él, y los demás pueden verlo en la página de las Naciones Unidas, es un informe que surge de una solicitud del secretario general. Si me puede pasar la siguiente, por favor. Que invita a un conjunto de expertos en nuestra calidad individual, no como representantes ni de países ni de organizaciones. Nos invita a 22 personas con la finalidad de formular una nueva visión sobre el crecimiento y la prosperidad sustentable, sin que esta prosperidad y crecimiento vaya más allá de lo que la naturaleza puede responder. Y segundo, contribuir a incrementar, a estimular el diálogo de la preparación de la cumbre de Río +20. El grupo está formado por 4 jefes de Estado, por 5 ex jefes de Estado, por 4 ministros y 3 exministros, por 4 asesores presidenciales o miembros del gabinete, por un empresario y un administrador meteorológico. Siguiente, por favor. El reporte, y subrayo esto de la composición del panel porque resulta realmente difícil pero muy importante que este amplio espectro de personas con distintas formaciones profesionales, con distinta experiencia profesional y de sus responsabilidades, todos vinculados en algún momento al gobierno, pero también a las organizaciones no gubernamentales, a la academia, hayamos podido encerrarnos por un año en distintos momentos, con muchas sesiones, con centenas de horas de trabajo, para poder llegar a ciertos acuerdos. El propio proceso resulta muy interesante, y creo que ese mismo proceso fue constructor de ideas que no quiero detenerme mucho en él para no robarle tiempo en este corto espacio a la presentación de los contenidos, pero que en cualquier momento, con muchísimo gusto, puedo ampliar esta información,
ya sea en las preguntas o posteriormente les puedo dejar un correo electrónico para que sigamos en contacto y podamos tener cualquier tipo de entrevista sobre este tema que ustedes deseen. El informe tiene estos 6 apartados. La visión del grupo, difícil construirla, porque si bien nadie está en contra del desarrollo sustentable, los cómo son muy importantes de cómo llegar a ello. Y esta fue la parte que fue muy rica en su construcción. Hicimos también un análisis importante de cómo consideramos que está actualmente el mundo en términos ambientales, sociales, económicos, y eso está apretadamente puesto en el reporte que ustedes pueden consultar, para entonces en el capítulo 3, 4 y 5 hacer un planteamiento propositivo que cruza con 3 ejes transversales. Uno es, cualquier tipo de cambio implica el empoderamiento de las personas, el fortalecimiento de sus capacidades para poder realmente tomar decisiones adecuadas hacia el desarrollo sustentable. Uno segundo implica una transformación en la economía global. Uno tercero implica los cambios que tendría que haber a los niveles de gobernanza. Y esto nos lleva entonces a una lista de recomendaciones en cada uno de los puntos que al final están sintetizadas y enlistadas. Siguiente. Voy a hacer muy apretado la presentación de los 2 primeros capítulos, el 1 y 2 juntos, en donde estamos, los resumidos puntos serían los siguientes. Consideramos que el planeta se encuentra en una situación sin precedente y contradictoria. Por un lado, nunca ha habido tanta prosperidad, pero por el otro lado, el planeta nunca había estado sometido a tanto estrés. Y hay un reconocimiento que es la humanidad, por sus procesos de desarrollo, la que ha interferido los procesos de funcionamiento de la naturaleza como nunca antes en su historia. Hemos cambiado los ciclos biogeoquímicos, hemos interferido la atmósfera, lo cual no tenía ni siquiera hace algunos años, no solamente precedentes, sino ni siquiera se visualizaba que se pudiera ir hasta este nivel de interferencia. Segundo, la mayor parte de la desigualdad entre ricos y pobres se expresa en estas épocas. Todavía tenemos en el planeta 1.000 millones de habitantes en pobreza. La población va a crecer de 7.000 millones que se cumplieron en este año. El secretario general de Naciones Unidas lo comentó en el momento que estaba ocurriendo simbólicamente. Y va a crecer en al menos 2.000 millones más para el año 2040. Y eso va a generar un incremento en la demanda de los recursos, en alimentos, en energía, en agua, en otras materias primas. Además, el hecho de que esta prosperidad pudiera ir continuando abatiendo la pobreza, nos estaría generando una clase media mayor, en quizás 3.000 millones de habitantes, que están demandando todavía más producto. Es decir, el consumo per cápita estamos esperando que también va a incrementarse. Y eso va a implicar que por lo menos vamos a necesitar 50% más de alimento, 45% más de energía y 30% más de agua. Sin embargo, los recursos son finitos. Estamos llegando en muchos de estos recursos a su límite de utilización. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta situación de incremento, esta necesidad de más recursos con recursos que ya no hay más? Esto nos coloca entonces en la necesidad de transformar el cómo estamos aprovechando nuestros recursos naturales. Siguiente, por favor. Por lo tanto, se pone en el cuestionamiento que el modelo de desarrollo actual mundial es un modelo insustentable y que no puede continuar. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Y es insustentable principalmente por 3 motivos. Y al empezar a ubicar estos motivos, tenemos mayores herramientas, elementos como para poderlos resolver. Primero, estilos de vida que son inadecuados, patrones de consumo y patrones de producción que no están compatibles con la sustentabilidad. No son compatibles nuestra demanda y nuestra forma de producir con sus tecnologías con lo que la naturaleza nos puede ofrecer. Y tercero, los efectos del crecimiento demográfico, que no solamente es
cantidad de individuos en el planeta, sino su forma de utilización y de distribución del territorio de cada uno de nuestros países. Siguiente. No obstante, esta situación en la que estamos absolutamente convencidos de que el paradigma del desarrollo sustentable es un paradigma absolutamente vigente. Surgió en 1987 cuando la Comisión Brundtland, con el informe de Nuestro Futuro Común, respuesta a una solicitud de la Asamblea General, una iniciativa de su momento del secretario general, plantean un nuevo paradigma para el desarrollo. Y ese paradigma, a pesar de que han pasado poco más de 20 años de su gestación, no ha podido ser concretado. Sin embargo, no quiere decir que no sea absolutamente vigente en sus principios y sus orientaciones. No ha sido concretado principalmente, consideramos, por dos motivos. No ha habido voluntad política de los gobernantes porque gana el cortoplacismo. El desarrollo sustentable tiene que tener una visión de largo plazo y los gobernantes trabajan en función de sus periodos de gobierno. Y eso es una contradicción que nuestro país expresa en su máxima expresión en el caso de los presidentes municipales, que tienen 3 años y que no tienen ninguna capacidad de planear. El primer año medio lo entienden, el segundo ejecutan algunas acciones y el tercero están recogiendo. No hay ninguna posibilidad de hacer una planeación en el largo plazo y por lo tanto no hay un compromiso de los gobernantes en el largo plazo. Y un segundo elemento es que no se ha incorporado la dimensión ambiental, de la sustentabilidad ambiental en las políticas económicas, para hacer una política económica sustentable, y tampoco las políticas sociales han tenido suficiente peso y componente para insertarse con lo económico y con lo ambiental. Seguimos hablando de 3 grandes dimensiones que están separadas y llevan políticas que muchas veces hay una contradicción. Y sin embargo el medio ambiente nos está diciendo, no puedo más. Si ustedes se pasan de estas cantidades de extracción de recursos de la tierra y echan a la tierra más de lo que la naturaleza puede absorber, entonces se genera una crisis. Por lo tanto, es indispensable entender claramente esos límites que nos coloca la naturaleza, sin que ello signifique limitar las posibilidades del desarrollo de los países y mucho menos de quien más lo necesita. El punto nuevamente es, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si pasamos a la siguiente. El panel se planteó este objetivo: erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y hacer que el crecimiento sea inclusivo, que la producción y consumo sea más sustentable, luchando al mismo tiempo contra los efectos del cambio climático y respetando otros límites planetarios, como puede ser la biodiversidad, el agua, los ciclos bioquímicos, etc. Siguiente. Los principios que orientó la manera de expresar nuestros planteamientos de los cómo de estas recomendaciones fueron los siguientes. Primero, tenemos que entender los procesos a partir de los nexos, de las interacciones, de las sinergias que los distintos problemas que tienen. No podemos entender los problemas de la seguridad alimentaria o de la seguridad energética o del abasto del agua si no las entendemos de manera transversal y de sus interacciones entre ellas. Segundo, es indispensable vincular la interfase entre la ciencia y los tomadores de decisiones, el quehacer de la política. Por eso decía que es tan importante la función que los medios de comunicación pueden tener en esa construcción de las interfaces. Tercero, modificar los incentivos que en la actualidad están favoreciendo el cortoplacismo en la toma de decisiones. Cuarto, construir una nueva gobernanza democrática que respete los derechos humanos para empoderar, para fortalecer a las personas en sus capacidades de decisión para opciones sustentables. ¿Seguimos? Y entonces entramos con estos principios y esta visión que he mencionado y este diagnóstico a hacer un conjunto de propuestas que ustedes pueden ver mucho más detalladas, de las cuales solo he recogido algunas de las principales. Primero, hay que empoderar, no primero, todo es simultáneo, pero uno de los puntos
hay que empoderar a las personas para que podamos lograr un cambio en su actitud frente a la naturaleza y frente a las dinámicas demográficas y frente a los patrones de consumo y de producción. Por eso está enfrentando este tema a los tres grandes problemas de la sustentabilidad. Si hay un cambio de actitud para consumir distinto y para ordenar el crecimiento poblacional en su ubicación territorial y en sus números, tendremos otro escenario. ¿Cómo se puede hacer esto? Por un lado, es indispensable lograr la equidad de género. Es necesario que las mujeres tengan la capacidad de decisión sobre su salud reproductiva y sobre su propia reproducción. Es indispensable incorporar más empleos y fundamentalmente en los segmentos de la población desempleada y entre ellos a los jóvenes, ese bono demográfico no lo podemos perder, y a las mujeres, quienes serían una fuerza de trabajo, jóvenes y mujeres, que permitirían un crecimiento de las economías muy sustantivo. Y para lograr estas dos cosas se necesita incrementar la educación primaria y secundaria, para lo cual se plantea un fondo global para la educación. ¿Seguimos? Establecer un esquema etiquetado de productos que no creen barreras comerciales, lo cual quiere decir que el consumo se puede orientar hacia los productos cada vez más sustentables, implementar una segunda revolución verde real, sustentable, ya se comentaba en el segmento anterior, lo podríamos platicar un poco más en las preguntas, y lograr la energía limpia y segura para todos. También esto se comentó un poco en el segmento anterior. Siguiente. En el cuarto capítulo estamos desarrollando lo que sería la visión diferente de una economía sustentable. Es decir, que el paradigma de la sustentabilidad se coloque en el eje del debate de la economía global y que se pueda demostrar que de no hacer las cosas va a ser mucho más caro que si hacerlas, como ya lo han demostrado los informes económicos de cambio climático, que por supuesto enderezar el rumbo cuesta en el PIB, pero no hacerlo puede costar hasta 4 veces más. Y esto lo que implica es incorporar los costos ambientales y sociales de la producción, promover reformas fiscales del sistema de créditos, de ajustes de subsidios y que incentiven la aplicación de criterios sustentables. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Movilizar recursos económicos públicos para apalancar capital mundial con el capital privado, aumentar recursos destinados a la adaptación en los países que frente al cambio climático vamos a tener serios problemas, y medir el desarrollo de manera distinta que incluya no solamente el concepto PIB, que es puramente económico, sino también los nuevos índices e indicadores para el desarrollo sustentable. Y aquí es donde tenemos que construir una nueva base de indicadores de la sustentabilidad. Siguiente. Por último, el factor del fortalecimiento de la gobernanza. Implica un nuevo marco institucional en la toma de decisiones, instituciones que integren las políticas, instituciones que puedan planear y que puedan ejecutar de manera integrada en función de las necesidades de los territorios, las políticas tanto sociales, económicas como ambientales, que puedan planear en el largo plazo, que estén incorporando de manera transversal con todos sus elementos la seguridad alimentaria, energética, el agua limpia, sustentable para todos los habitantes. Necesario entonces poder medir y por lo tanto midiendo podemos evaluar. Y esto va a implicar llevar a una nueva formulación de los objetivos del milenio, como se mencionaba también en el segmento pasado, que ahora sean los objetivos del desarrollo sustentable y que se basen en esos indicadores a los que me refería anteriormente, que nos lleve a este proceso global de desarrollo sustentable. Siguiente, por favor. Y simplemente un resumen del número de recomendaciones que ustedes van a encontrar en cada uno de estos temas. Con esto termino mi presentación para dar lugar a las partes de este panel. Gracias. Muchas gracias.